Bienvenidos a Próximo Retorno, su espacio tenebroso, halloweenesco y divertido, donde yo, Aldo Concha y tú nos asustaremos juntos y descubriremos lo aterrador que es el universo. Este episodio es patrocinado por La Llorona, pero de tu novia que solo te la hace de pedo sin motivos y después se hace la víctima. Fosfo, fosfo. Hola a todos los amigorditos y amigorditas que aquí nos sintonizan esta vez, ¿no? Bien, los quiero dar la bienvenida al especial de Halloween de Próximo Retorno Podcast, el mejor podcast. Y ya sé que es una semana atrasada, digo, los que ya vieron el episodio pasado, ya tuvieron un poco, ya pasó un poquito más de información de, pues del por qué, ¿no? Del por qué esta edición especial se atrasó tantito. Digo, ya conocieron al buen Bruce, pues ya supieron de mi mudanza, no está de más reiterarlo, ¿no? Entonces por eso que pues esta semana empieza nuestro especial de Halloween, de Próximo Retorno Podcast. Y va a contar, si ya notaron que tengo un poco de gripa, espero que eso no les moleste ni les afecte a sus oídos. Este especial de terror además va a ser sumamente especial, porque decidí de último instante, en el último momento. Tal vez usted no lo sepa, señor, tal vez usted no lo sepa, señora, pero fíjese que Próximo Retorno Podcast no soy yo quien le habla, no soy yo a quien usted está viendo, no, yo soy Aldo Concha, yo nada más soy un medio, yo nada más soy una herramienta más que la entidad espiritual y multiversica del Próximo Retorno Podcast, que posee mis entrañas y pues logra comunicarle a usted, radio escucha y internet escucha, ¿no? Pero la entidad decidió, porque pues la idea original era hablar un poco de las historias de terror, ¿no? De cuentos de terror, de lo que es el Halloween, el miedo, el terror. Pero esta entidad me dijo, Aldo, las historias de terror ya están muy conocidas, las historias más populares pues ya están muy oídas. Entonces, yo creo que lo mejor para los amigorditos y amigorditas que nos escuchan y que por supuesto se quieren morir de miedo escuchando esta emisión, pues concluimos traer los mejores creepypastas que hay en el internet. Y usted a lo mejor, señor, señora, se estará preguntando, ¿y qué fregatos, qué demonios es un creepypasta, no? Porque pues usted no sabe, y déjeme yo decirle, porque para eso estoy, para explicarle, que un creepypasta es un relato breve sobre un fenómeno paranormal. Su nombre deriva de la mezcla entre la expresión copy-paste, o sea, copiar y pegar, ya saben, el copiar y pegar de la computadora, y el término en inglés creepy, que hace alusión a lo escalofriante o a lo espantoso. El nombre resulta muy elocuente, ya que sus principales medios de transmisión son los foros, redes sociales y blogs temáticos sin restricciones de autoría de ningún tipo. De ahí la alusión al método de copiar y pegar. O sea, estos son como pequeños mitos urbanos o pequeñas historias de terror que la misma gente crea, que la misma gente pues inventa, ¿no? En foros, pues en foros de este tipo que existen millones en internet, foros para hablar de películas de terror, de historias, de pues experiencias, sucesos, ¿no? Entonces en estos foros pues empiezan a salir estos creepypastas, empiezan a salir estas leyendas y pues están hechas para que circulen por las redes. Son textos relativamente breves y de fácil distribución, nacidos expresamente para extenderse por la red. Sus argumentos suelen girar en torno a la tecnología, series, videojuegos y iconos populares de la ficción. De esto usted ya va a estar enterada o enterado más adelante. Se suele comparar a los creepypastas con los rumores y leyendas urbanas como si fueran una especie de evolución de las mismas. Sin embargo, a diferencia de las leyendas urbanas, las fuentes de las creepypastas no son anónimas. La mayoría de las veces su autoría puede rastrearse sin dificultades, pero nadie las reclama, ya que suelen ir acompañados, no suelen ir acompañados de los nombres de los creadores. La intención, como le decía anteriormente, es que viajen por la red y que en su peregrinaje vayan creciendo con las aportaciones de otros usuarios hasta crear una suerte de literatura internauta. Esto es a lo que yo me he referido todo este tiempo, a lo que aquí en Próximo Retorno yo, Aldo Concha, le he repetido hasta el cansancio y que usted al parecer no quiere entender.
o que usted al parecer, señor, no quiere escuchar. Porque le voy a decir, es muy difícil. Yo sé que usted se come las uñas, tiene su bolsa de palomitas ahorita, tiene un heladito. Yo sé que usted escucha esto en su cuarto con todo apagado. Porque usted no quiere que los demás se enteren que usted ya decidió abrir la mente. Usted no quiere que los demás sepan que usted ya sabe que hay una vida diferente, que la realidad es completamente diferente. Pero mientras todo esto, pues yo le explico. En este especial, pues obviamente les voy a traer las mejores creepypastas, o las más conocidas, las más famosas, las más populares. Obviamente también hay un rango muy diverso, muy distinto, y pues hubiera sido un poco mal de mi parte, sinceramente, que yo nada más hubiera leído creepypastas por leer creepypastas. Digo, obviamente va a haber una musiquita de miedo que nos acompañe, obviamente voy a crear un ambiente para que te cagues de miedo, pero, o sea, yéndome a la parte de, sería muy fácil, ¿no? Entonces, en este especial se decidió que se va a realizar de la siguiente manera. En este primer episodio, pues vamos a hablar un poco de los creepypastas más famosos, o sea, los creepypastas que más se pueden encontrar en la red, ¿no? No necesariamente los más tenebrosos, no necesariamente los que más nos van a dar miedo, pero sí los más conocidos. Vamos a entrar un poco en tema, vamos a agarrar un poco más el entendido de qué es un creepypasta, porque lo segundo y la tercer episodio, entonces vienen los creepypastas que son un poco más oscuros, que son un poco más tenebrosos, que son un poco más siniestros. Pero pues esto va a ser avanzando, obviamente, concluyendo en la semana 3 con los creepypastas que no lo dejarán dormir realmente. Pero bueno, yo creo que ya estamos entendidos en la dinámica de lo que va a funcionar esto. Yo creo que ya sabe usted las razones por las que estamos empezando una semana después. Y pues usted ya sabe que es un creepypasta. Entonces las tres informaciones que yo necesitaba que usted supiera, ya las sabe. Entonces empecemos, ¿no? Y quiero que el primer creepypasta con el que vamos a iniciar es Ted el Escarbador. Y no es el primero por simple flojera. Déjeme decirle que además de ser el primero en la lista, se especula que este fue el primer creepypasta creado en internet, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle mérito a lo que merece el mérito. Y que es el primero, pues el que fue el primero, ¿verdad? Como bien diría nuestro subdirector, ¿no? Subdelegado, no sé qué sea, subsecretario de salud, Hugo López-Gatell. Sirve para lo que sirve y pues no sirve para lo que no sirve, ¿verdad? Grandes palabras, grandísimas palabras. Y pues no quiero extender más esta introducción, así que empecemos con el tema. Esta historia es bastante real. Data del año 2000, pero se volvió popular hasta el año 2008. Sobre un blog de Angelfire, perteneciente a un hombre de nombre Ted, el cual realizaba publicaciones sobre su hobby, su descubrimiento y avance en una vieja mina virgen cercana a su casa. Para que usted entienda, Ted se dedicaba, era una persona que pues adepta a los deportes extremos, ¿no? A escalar, a pues subir montaña en bicicleta, corriendo, ¿no? En maratones. Entonces Ted era muy adepto, le encantaba estar pues descubriendo zonas nuevas. Y en el año 2000 se encuentra con una vieja mina, pues a lo que aparentemente él cree pues abandonada y no explorada, ¿no? Entonces Ted, junto a su socio y amigo de nombre Bob o B, nada más, como se conoce en el blog, fueron a investigar el entorno primero y se dieron cuenta que la mina no había sido explorada aún. La cueva fue bautizada como la Cueva Misteriosa, y su modo tan exacto al relatar cada detalle hizo que los lectores de su blog se interesaran cada vez más sobre lo que poco a poco se encontraba ahí. Con los equipos necesarios y sus herramientas, picos, balas, cascos y lámparas, Ted junto con B se adentraron a la cueva en compañía de otro compañero de nombre Joshua o Jay, como se refieren a él en el blog.
Estando dentro, la exploración se vuelve un poco brusca, angustiante y algo tenebrosa, ya que realizaron un agujero en una de las paredes de los túneles para acceder a otras partes de la cueva, pero el agujero era muy pequeño. Intentaron hacerlo un poco más grande para poder ingresar, pero solo logró pasar uno, ya que por el espacio y el oxígeno no podían seguirlo rompiendo. Según Ted, cada momento del día ingresaban cada vez más profundo, se escuchaban ruidos extraños, raras escrituras en algunas paredes y zonas difíciles de acceder, en donde solo se podían ver enfocando las linternas. Cuentan que en algún momento llegaron a escuchar unos gritos desesperantes. Sus compañeros B y Jay sufrieron alucinaciones dentro de un punto en la cueva. La situación se puso tensa. En una de las fotos que tomaba Ted sobre sus avances, se mostraba una extraña figura dentro del agujero que estos hicieron para acceder a las otras áreas. Al momento de ver las fotos, B y Jay se sobresaltaron y decidieron abandonar la expedición. Ted, por su parte, se mostró más curioso al respecto y escribió en su blog a los lectores que volvería a entrar a la cueva para continuar la investigación. B y Jay indicaron que en una de las fotos se veía muy débilmente una figura humanoide de una criatura que al parecer habitaba en alguna de las cámaras muy oscuras de la mina. Una criatura que, midiendo las dimensiones por donde Ted había ingresado, era de muy poco tamaño, de color verdoso y adaptable a la oscuridad. El 19 de mayo del 2001, Ted actualizó su blog. Cito: muchos de ustedes no aceptarán mi decisión de continuar con esto. Lo sé, por los mensajes que me dejan. Temo que no tengo otra alternativa. Si jamás vuelvo a dormir otra vez, aún así seguiré. Si jamás he de regresar a mi casa, aún así seguiré. Si me quedo para siempre en la caverna y no vuelvo a la superficie, aún así seguiré. No siento que tenga otra alternativa. Por algún motivo, debo regresar. Para mi familia y amigos que están leyendo esto, por favor, esténse tranquilos. Lograré conquistar la caverna. Luego regresaré y actualizaré mi blog tan pronto como me sea posible y subiré una foto o algún video. Tengo planeado regresar a la cueva hoy en la noche o mañana en la mañana. Los veré pronto y con muchas respuestas. ¿Los quiere? Ted. Cabe aclarar que el blog no ha sido actualizado desde esta publicación. Slenderman. Slenderman es representado generalmente como un hombre muy alto y delgado. Posee la habilidad de alargar y multiplicar sus extremidades, formando una especie de apéndices tentaculares con los que atraparía a sus víctimas. No tiene rostro, aunque algunas imágenes se les muestra con rasgos faciales muy rudimentarios. Viste corbata y traje negros, y su aparición suele ser premonitoria, asociada a desapariciones, defunciones y profundos traumas psicológicos. Se le conocen algunos atributos sobrenaturales. Solo pueden verlo los niños, sus víctimas favoritas, mientras que los adultos solo pueden verlo a través de fotografías y cintas de video. Puede matar con la mirada, hipnotiza a sus víctimas, aparece cerca de colegios y parques infantiles, y también en zonas aisladas como bosques y carreteras secundarias. Algunas versiones afirman que es de origen extraterrestre, y otras que es un fruto de un experimento. Otros dicen que es una criatura tan antigua como el tiempo y defienden su existencia pasada basándose en ilustraciones antiguas, verídicas o falsificadas, que recuerdan vagamente a este personaje. Son niños y jóvenes que siempre están en sus tabletas, celulares o computadoras y que son fanáticos de las leyendas urbanas de terror creadas en internet. Son adictos a websites como Creepypasta Wiki, en el que se suben miles de historias de terror. La leyenda de Slenderman estaba aquí, en Creepypasta Wiki, y cautivó a miles de adolescentes en el 2014 como a Anissa Weier y a Morgan Geyser. El caso Slenderman. En mayo del 2014, la existencia de Slenderman tomó un giro inesperado. En el condado de Waukesha, en Wisconsin, una ciclista que circulaba por una calle de este condado encontró a una niña pidiendo auxilio porque ésta estaba gravemente herida. Se trataba de Peyton Luther, quien tenía 12 años y había sido apuñalada por su mejor amiga Morgan Geyser. Peyton declaró inmediatamente que Morgan la había tratado de matar. Le dio aproximadamente 19 puñaladas y sobrevivió.
Morgan no actuó sola, estaba con Anissa Weier. Ambas habían hecho amigas en sexto grado. Anissa era una niña que casi no tenía amigos en la escuela y le gustaba mucho estar en su tableta. Era fanática de las creepypastas. Al conocer a Morgan, coincidieron en gusto, sobre todo en las leyendas de terror, y se hicieron grandes amigas. Una noche, antes del suceso, las tres niñas estuvieron en casa de Morgan, porque fue su cumpleaños, y de esta hicieron hacer una pijamada. Todo transcurriría normal, pero al siguiente día pidieron permiso para ir al parque, y ahí sucedió todo. Jugando a las escondidillas, aprovecharon el momento y Morgan apuñaló con un cuchillo de cocina a Peyton. Posteriormente, Morgan y Anissa salieron caminando por la interestatal. Unos policías las vieron y les preguntaron qué hacían y a dónde iban. Era raro ver unas niñas de 12 años solas caminando por la carretera. E inmediatamente contestaron que se dirigían hacia la Reserva Nacional de Nicolette, porque acababan de asesinar a Peyton y que iban a la mansión de Slenderman. Al interrogarlas, contaron que habían sido inspiradas por Slenderman y dijeron a los policías que era una leyenda publicada en un sitio web de Creepypasta Wiki. Morgan declaró que Anissa le decía que tenían que probar la existencia de Slenderman, y esto solo se lograría matando a alguien. Además, si no lo conseguían, el hombre sin rostro iba a matar a toda su familia en tan solo 3 segundos. A Morgan no le desagradaba la historia y al parecer, desde diciembre del 2013 comenzaron su plan. Finalmente a Morgan y Anissa las declararon culpables y las castigaron como adultos, dándoles 65 años de cárcel. Pueblo Lavanda. En 1996, Game Freak lanzó al mercado Pokémon Red y Pokémon Blue para Game Boy de Nintendo. Durante los meses posteriores al estreno se presentaron 104 casos de suicidio de niños entre 7 y 12 años. En todos ellos los padres de los menores alegaban que sus hijos se encontraban enganchados al popular videojuego. Al analizar los cartuchos, las autoridades encontraron que la partida de estos jugadores se encontraban en Pueblo Lavanda. El mito alrededor de esta historia desencadenó una de las más tenebrosas creepypastas del mundo Pokémon. La leyenda urbana cuenta que la canción que se reproduce en el mencionado pueblo tiene oculta en su tonado un mensaje que solo puede ser captado por los niños menores a 14 años. En esta se escuchan pequeños murmullos producidos por una bitonalidad de la melodía. Al parecer, los síntomas que llevan a los niños a cometer el suicidio eran inducidos por la música que sonaba en este pequeño lugar dentro de canto. La melodía tiene unos picos de intensidad que eran agobiantes y producían fuertes dolores de cabeza, insomnio, sangrado de nariz, vómito y una depresión muy fuerte, impropia para personas de tan corta edad. Este malestar por la vida habría llevado a estos niños a cometer suicidio. Inmediatamente las autoridades japonesas informaron a Game Freak, quienes se encargaron de corregir la melodía para las siguientes versiones del videojuego, incluyendo las que llegaron a Europa y América en 1998. Junichi Masuda, creador del videojuego, es el responsable de crear la melodía de Pueblo Lavanda. En ella se combinan sonidos muy agudos y un montón de acordes desafinados que por sí mismas crean una atmósfera misteriosa. Las tenebrosas leyendas que se han generado a partir de este sitio incluyen de todo, desde muertes de Pokémon hasta apariciones de fantasmas asesinos. No obstante, ninguno impactado tanto como el llamado Síndrome de Pueblo Lavanda. Como ya mencioné, la canción que se incluye en esta área induce ciertos efectos psicológicos en los niños, que los lleva a presentar algunos malestares que desembocan en el suicidio. Se rumora que en junio de 1996 se encontró un informe redactado por uno de los empleados de Game Freak, en el que se especifican las fechas y síntomas que los niños japoneses sufrían de diversos problemas médicos relacionados al juego. ¿Qué esconde Pueblo Lavanda? Pueblo Lavanda es una región muy pequeña que puede ser visitada en distintas entregas de los videojuegos de Pokémon. Es el lugar de la Torre Pokémon, cuyo lugar es básicamente un cementerio japonés lleno de cientos de tumbas para los Pokémon que han muerto. A partir de esto se sugiere en múltiples ocasiones que el lugar está encantado y ha sido origen de diferentes relatos aterradores relacionados a la franquicia. Uno de los mitos más populares de Pueblo Lavanda es la muerte de la madre de Cubone.
mismo que tristemente fue confirmado por The Pokémon Company en Pokémon Generations. Marowak protegió a su hijo del equipo Rocket, pero murió en el intento de escapar. El espíritu de este Pokémon quedó atrapado en la torre de pelo lavanda a la espera de un alma que ahuyentara a los criminales de la torre. Sin embargo, la historia de Cubone tomó otro rumbo gracias a la descripción de la Pokédex. Siempre lleva el cráneo de su difunta madre. Su grito hace eco y parece una triste melodía. Al parecer, Cubone utiliza el cráneo y fémur de su madre muerta para protegerse en un ambiente hostil, lo que inmediatamente hizo que una nueva serie de historias alrededor de este par de personajes surgieran entre los fanáticos de Pokémon. Otra triste historia que rodea a Pueblo Lavanda tiene que ver con tu rival. En Pokémon Red y Pokémon Blue, cuando llegas a la torre Pokémon, tu rival te pregunta si sabes lo que se siente cuando tu compañero ha muerto. Desde ese momento el adversario ya no utilizará un Raticate que ha usado en batallas anteriores. Y es que después del último enfrentamiento que tuviste con tu rival, la criatura no se pudo recuperar. Este Raticate sufrió una lenta, dolorosa y agónica muerte de la que tú eres responsable. Pese a que el personaje no te reprocha de forma directa dentro del juego, sí comienza a actuar de forma descortés y grosera, convirtiéndose en un protagonista antipático. Pero si consideramos esta traumática historia, resulta más que entendible que no le caigas nada bien al entrenador a quien le has quitado un precioso amigo. ¿The Rake o el rastrillo? Durante el verano del 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos, que involucran una extraña criatura parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicación local. Hay poca información o casi ninguna. Las investigaciones al respecto se han dejado intactas y cuentas en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York y en una pequeña zona de Idaho, testigos han contado historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar hasta un sentido casi infantil de alegría y curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios del 2006, la colaboración había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan desde el siglo VII a hoy en día, situados hasta en 4 continentes distintos. En casi todos los casos, las historias eran casi idénticas. Una nota de suicidio en 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que haya sido introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que de él. Una vez que me desperté y sentí su presencia, otra vez me desperté y vi su forma, otra vez me desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertarme nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose y una carta suelta personal sin sobre. Querida Lini, he rezado por ti. Él ha dicho tu nombre. La historia de un testigo en el 2006. Hace 3 años yo acababa de regresar de un viaje de las cataratas de Niágara con mi familia en un viaje por el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama. A eso de las 4 a.m. me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robarle las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté si él se había levantado del baño. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca, sacó los pies del extremo de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la extraña reacción. A los pies de la cama, sentado y de espalda a nosotros, había lo que podría parecer un hombre desnudo o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, casi como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así.
Por alguna razón no me asusté. Estaba más preocupada por su condición. En este punto yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado en la posición fetal, de vez en cuando mirándome a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento a lo largo de la cama que estaba a menos de un palmo hasta la cama que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5, pero pareció mucho más, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos a ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy malherida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo: «Él es el rastrillo». La pequeña no sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, las noticias corren con bastante rapidez. La policía estaba al tanto y el diario local tomó con mucho interés el caso también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de televisión local tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a la casa. Empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora conocemos como el rastrillo. Nos tomó a los 4 alrededor de 2 años completar la búsqueda de internet y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implicaba a la criatura en sus 3 primeras páginas y después de eso nunca más lo volví a mencionar. El registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que solo les dijo que se fueran por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionaron que este ser les hablaba, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama y he dejado correr todas las noches durante 2 semanas. Yo tediosamente escaneo a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada vez que me despierto. Al final de la segunda semana ya estaba acostumbrado al sonido ocasional de sueño mientras desdibujado a través de la grabación a 8 veces la velocidad de lo normal. Esto todavía tardó casi 1 hora todos los días. El primer día de la tercera semana me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie lo escuche todavía. Todo lo que sé es que lo he oído antes y lo oigo ahora. Creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me ponen muy molesta. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo duermo. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome fijamente. Y lamentablemente los espíritus chocarreros de su podcast favorito, Próximo Retorno, el mejor podcast, dan por finalizado el episodio de esta semana. Pero ellos los visitarán en la noche en las comodidades de su cama o de su hamaca para recordarle que se suscriba, que dé like, que lo comparte y lo comparta con todos sus amigos y conocidos, para que así este podcast, su podcast Próximo Retorno, el mejor podcast, llegue a más gente y más gente podamos hablar de estos temas que nos encantan.
Yo le deseo muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita noche, no importa cuando esté escuchando esto, porque lo importante es que lo escuche. Y no olvide voltear a ver antes de dormir, porque usted no sabe quién o qué lo observa mientras duerme. Buenas noches.